Bienvenidos a Frontera Nacional. Soy Jorge Navarro y estamos comenzando un nuevo episodio de FN Entrevistas. Chicos, el día de hoy estoy como siempre junto a mi copanelista Oliver Pérez y tenemos a Saludos. una gran invitada desde Colombia. Ella es Vanessa Vallejo, es básicamente economista en especialidad y también Saludos. es columnista del Pan Am Post. Columnista del Pan Am Post, también ha hecho algunos podcasts en Pan Am Post, creo que semanalmente los hace ella. Así que vamos a tener una conversación bastante grata el día de hoy. www.fronteranacional.cl, están actualizaciones este viernes, nuevamente estamos arriba. Y bueno, suscríbanse, vayan al fanpage, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenida Vanessa, ¿cómo estás? Y que por favor Oliver haga la primera pregunta. Hola a todos, hola a ti, gracias por invitarme y gracias a los que nos vean. Bueno, saludos a todos. Para mí un placer, porque yo siempre fui entrevistado por Vanessa y hoy me toca hacer el rol a mí de entrevistador. Vanessa, los que seguimos muy de cerca tu trabajo en el Pan Am Post, vemos constantemente que hay, no solamente de parte tuya, sino en sí el medio muy preocupado y de que le da mucho seguimiento de cerca a la situación venezolana. Y bueno, es obvio que para mí ese sería el punto más importante ahorita, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cómo ves tú lo que ha pasado en Venezuela desde enero hasta hoy? Y según la información que ustedes manejan y que han venido recabando a lo largo de este tiempo, ¿cómo ven la situación de Venezuela? ¿Hay una salida para Venezuela en el corto, en el mediano plazo? Lo último que se está hablando es de unas negociaciones en Noruega, que primero el presidente encargado las negó, después parece que aceptó que sí, que hay una gente conversando por allá por Noruega. Y bueno, desde mi punto de vista, a lo mejor no sé si es una percepción, yo veo que ese ánimo que había, esa fuerza que había por parte del gobierno de los Estados Unidos, yo creo que se ha apaciguado un poco. Pero me gustaría conocer de ti tu opinión. Bueno, Oliver, la verdad es que yo estoy muy confundida sobre lo que pasa en Venezuela. Ahora, lo que yo sí tengo claro, bueno, porque a uno le llega información de muchas partes, se supone que todas son fuentes confiables o que por lo menos podrían ser confiables, es decir, gente que tú podrías decir, sí, esta persona sí tiene por qué tener información con, digamos, información muy contraria. Entonces, estoy muy confundida respecto a lo que de verdad pueda estar pasando en Venezuela. Ahora, lo que yo sí estoy segura es que sí puede haber una salida, digamos, en un mediano plazo para Venezuela, porque escucho gente que dice que no, que esto definitivamente va a durar décadas o quién sabe cuánto, y yo sí creo que puede haber una salida a corto plazo. Ahora, la estrategia de Guaidó es la que yo no logro descifrar, me parece que manda información muy confusa. Yo sí creo que por lo menos hasta hace poco hubo una estrategia conjunta con Estados Unidos, es decir, por ejemplo, el día que sale Guaidó afuera de la base militar La Carlota a las 4 de la mañana diciendo que llama a los venezolanos a salir a las calles, a esa misma hora Marco Rubio estaba tuiteando al respecto. E incluso antes estaba tuiteando, incluso semanas antes había hablado de esa fecha. Entonces, pues evidentemente no es que Marco Rubio no tuviera nada que hacer a las 4 de la mañana y estuviera viendo el Twitter de Guaidó. Era una estrategia conjunta y hay un nivel, o hubo un nivel de cooperación en este momento, no sé qué sucede, pero sí hubo un nivel de cooperación y ahora, bueno, todo para mí cambió porque tenemos lo que tú dices, las negociaciones de la gente enviada por Guaidó, hablar con la gente de Maduro y otra vez parece que Estados Unidos se hubiera distraído con lo de Venezuela y ya no vemos ninguna declaración ni nada. Entonces no sé si Estados Unidos se cansó de alguna actitud de Guaidó, si las cosas no resultaron bien. También se habla de muchas cosas pues que pueden haber estado pasando, digamos, sucias, no de Guaidó, sino de la gente que lo rodea, que también podría ser un motivo por el cual Estados Unidos ya no está ahí encima, pero yo creo que sí es claro que Estados Unidos, es decir, ha habido muchos fracasos, venimos de muchos fracasos, sin embargo, yo creo que sí es claro
una cosa muy importante, un avance muy importante, y es que Estados Unidos ya entendió algo que antes no entendía. Creo que a Estados Unidos le habían vendido la idea de que era fácil sacar a Maduro y que era fácil sacar al chavismo del poder y que eso se podía hacer con sanciones y con algunas amenacitas y cosas así. Estados Unidos ya entiende que eso no se puede hacer así. Entonces, yo creo que sea cual sea la situación en este momento, que no tenemos cómo saberla, porque repito, aunque incluso la gente que yo creo que puede ser una fuente confiable me da información contraria a la otra fuente. Lo que sí creo es que hay un avance en que Estados Unidos ya se dio cuenta que esto toca por la fuerza, y supongamos que Estados Unidos hubiera dejado de lado o se hubiera peleado por alguna forma decirlo con Guaidó. Bueno, ya hay un avance en que Trump sabe qué es lo que tiene que hacer, y bueno, también recordemos que vienen las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y bueno, yo creo que a Trump le gustaría mucho tener ese triunfo para antes de las elecciones, y bueno, ya sabe lo que está pasando de verdad en Venezuela y sabe cómo se le está saliendo de las manos, lo de Hezbollah, todo esto. Entonces creo que sí puede haber una salida en un mediano plazo, y creo que sí ha sido un avance en lo de que Estados Unidos entienda cuál es la verdadera situación de Venezuela. Y una cosa aquí, incluso tú verías que Estados Unidos, en este caso la administración Trump, sería capaz de actuar antes de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. ¿No sería esto algo como contraproducente para asegurar esa elección? ¿No lo ves así? Eso depende de todo lo que pueda pasar. Es decir, si el éxodo de venezolanos sigue aumentando y llega al nivel que yo creo que va a llegar, que es una cosa catastrófica para los países vecinos, y siguen saliendo información como la de la gente de Hezbollah en Venezuela, yo creo que Trump tiene que manejar eso de una manera rápida, es decir, dependiendo de las condiciones, pero yo creo que lo tiene que manejar de una manera rápida si las cosas se empeoran lo suficiente, o si hay una masacre en Venezuela, o si matan a Guaidó, o si pasa una cosa así. Creo que va a tener que actuar de manera urgente, porque si no, lo que van a hacer los demócratas es precisamente decirle: mire, usted metió la mano allá y eso es lo que está pasando. Es que ya vemos incluso libertarios, Oliver, hay gente libertaria en Estados Unidos diciendo que los venezolanos están muy mal por culpa de las sanciones de Estados Unidos. Entonces, lo que van a hacer los demócratas, dependiendo de lo que ocurra en Venezuela en estos meses, es decir, es culpa de Trump por todas las sanciones que puso, porque él ya metió el dedo allá y miren cómo dejó eso ahí. Entonces, bueno, yo creo que sí es posible que Trump haga algo, dependiendo también de lo que suceda. Es que mira, Oliver, también es muy difícil. Trump no puede ser el presidente de Venezuela. Es decir, si tienen un presidente en Venezuela y ese presidente no es capaz de salir a decir que necesita una intervención militar, que la gente se está muriendo, sino que sale y dice que tal vez él aprobaría o pediría una intervención militar si Maduro se radicaliza, que eso fue lo que dijo textualmente, como si Maduro ya no fuera radical, pues, ¿cómo va a intervenir Estados Unidos? Entonces también necesitan, por una parte, un discurso parecido al de Mariana Corina Machado, por lo menos, que dice abiertamente que se necesita algún tipo de ayuda militar extranjera, y también algunas condiciones que yo las veo muy posibles, que hagan que Trump entre rápidamente a hacer algo en Venezuela. Vanessa, consulta. He visto, cambiando un poco de tema, Ujú. rotundamente, para ir aprovechando un poco el tiempo, he visto en algunas entrevistas que tú te defines como paleolibertaria y dices que hay ciertos valores que se deben tener o mantener para lograr una sociedad liberal. Mi pregunta es, ¿cuáles serían esos valores y para ti qué es ser paleolibertario? Ujú. Bueno, paleolibertario es un conservador que es libertario. Eso quiere decir que, bueno, si uno es libertario, uno no busca imponer a la gente nada. Entonces, tú eres conservador, pero pues no vas a imponerle nada a nadie. Es decir, por ejemplo, a mí me molestan los drogadictos, me molestan los borrachos, pero pues no voy a andar por la fuerza obligándolos a que se comporten como yo quiero, como yo creo que se debe comportar la gente normal en sociedad y cuando está con otras personas. Entonces, un paleolibertario es un conservador que pues es libertario, entonces entiende que no puede imponer su ética, y además por una cuestión de valores, ¿no? Es decir, lo bonito de comportarse bien o lo bonito de los valores es que son una elección.
Si yo obligo a alguien a portarse bien, si yo obligo a alguien a que no robe, a que no mate, a que no viole o lo que se les ocurra, pues esa persona no está haciendo el bien, simplemente yo la estoy obligando. Incluso desde la religión lo podemos ver como que si yo, eh, en mi religión, si yo obligo a alguien a hacer algo, esa persona se muere, a portarse bien, y esa persona se muere, pues en el cielo le van a decir, no, usted no fue bueno porque usted fuera bueno, fue bueno porque ella lo obligó, entonces ni siquiera estoy haciendo nada. Entonces, eso es un paleolibertario y es una cosa que a mí me parece muy básica, sin embargo, veo a muchos libertarios muy confundidos. Yo todos los días me topo con libertarios que le dicen a uno, ay, conservadora, usted no puede ser libertaria, que es una cosa básica. O sea, si uno, lo primero que debería entender del libertarismo es que es un marco de libertades, pero no es, digamos, una Biblia que te dice cómo te tienes que parar o cómo te tienes que sentar, ni nada de esas cosas. En ese sentido, uno puede ser libertario y satánico o libertario y cristiano. Eso debería ser lo básico que entienda un libertario. Yo todos los días veo gente que habla sobre esas cosas y no entiende eso respecto a los valores. Eh, Esto es bien curioso porque ya cuando uno se va a hablar de los valores, entonces ya sí noto que esa gente que me peleaba porque que los conservadores no pueden ser libertarios, pues me da toda la razón. Es decir, cuando uno habla, digamos, de los valores generales o más importantes, si uno dice que es necesario no robar, que es necesario ser trabajador, que es necesario ser ahorrador, que uno no puede andar por ahí de borracho y de drogadicto todo el día porque entonces no va a poder producir nada y entonces va a ser una carga para los demás y todas estas cosas, pues te entienden y están de acuerdo contigo. Ahora, yo sí creo que hay una, digamos, yendo más allá, lo que yo quiero decir con los valores no se refiere a que alguien, a que los libertarios tengan que ser católicos o tengan que ser evangélicos o tengan que ser judíos, sino que tienen que tener una serie de valores como los que hablábamos ahora, del trabajo duro, del ahorro, de no robar, de ser honestos, de no querer obligar a los demás. Y esa serie de valores vienen de las religiones. Esos valores los enseñaban las religiones y la gente se contenía, que esa es otra cosa muy importante, esto de contener sus instintos, de reprimir los instintos en todos los sentidos. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo una cosa muy interesante de cómo la revolución sexual causó tanto daño en las mujeres más pobres porque terminaron teniendo hijos, no sabían ni siquiera de quién era el papá, y bueno, una línea de pobreza infinita, pues que ustedes saben cómo termina. Entonces, hablamos de unos valores que enseñan las religiones, que viene esto de contenerse, de reprimirse, de también ahorrar, incluso en el sentido, contenerse incluso en el sentido económico, de no andar gastando todo lo que uno gana. Hablamos de esos valores que vienen de las religiones. No quiere decir, de nuevo, que uno tenga que ser ultracatólico o ultraevangélico para tener esos valores. Y en esos valores creo que estamos todos de acuerdo cuando vamos al fondo del asunto. Ahora, yo sí creo que tener una religión o haber sido educados en una religión de verdad te cambia por completo la vida que puedas tener, por completo. Es decir, por ejemplo, la concepción de felicidad que uno tenga influye mucho en cómo se comporta uno en la vida. Porque si, por ejemplo, uno cree que la felicidad es tener dinero, entonces si uno no tiene dinero, uno se la va a pasar aburrido, triste, achantado, va a odiar a la gente que sí tiene dinero, no va a entender y va a decir, pero ¿por qué este que tal vez es más bruto que yo, que eso pasa mucho, este que es más bruto que yo, tiene más dinero que yo y pues se la va a pasar aburrido? Si uno tiene, digamos, una religión diferente y una educación diferente que te hace entender que la felicidad no viene de tener dinero, que no estoy satanizando el dinero, por supuesto, que rico tener dinero y gracias a Dios si uno lo tiene, pero que si no tienes dinero no importa, también puedes ser feliz porque de pronto, según cómo te han educado a ti o según tu religión, la felicidad viene de portarte bien, de esforzarte todos los días, de hacer el bien por el bien, de hacer caridad, de contribuir a la sociedad. La felicidad te la puede dar directamente Dios si eres ultracreyente. Entonces, eso hace que la vida de uno sea diferente. La vida de alguien que cree en la vida eterna y que cree que cuando se muere va a llegar a alguna otra parte, también es completamente diferente a la vida de la gente que no cree que hay un más allá. Entonces, yo sí creo que hay esas diferencias. Ahora, si nos vamos a lo básico, yo lo que quiero decir es que una sociedad, para ponerlo, digamos, en el extremo que la gente me dice, eso nunca va a pasar, pero yo sí creo que puede pasar.
Si una sociedad se llena de borrachos, de gente que no tiene familia, que eso ya está pasando en muchas partes. Hay países donde la gente simplemente no se casa ni tiene sexo y esas cosas. Hay estudios muy curiosos de que, no sé, hay países en Europa donde los jóvenes ya no tienen sexo porque no sé, no les gustan las relaciones interpersonales. Una sociedad donde la gente es borracha, mete drogas, es perezosa, no le gusta relacionarse con otros, pues es una sociedad que no se puede mantener estable en el largo plazo. Y todo esto, todas estas cosas las hablaron los teóricos del liberalismo y los libertarios también, que citan toda esta gente que ahora dice que uno no puede ser conservador y libertario. Digamos, Mises, Rothbard, el mismo Hayek, que incluso estoy escribiendo un artículo porque la gente dice que Hayek no era conservador, Hayek sí era conservador. Toda esta gente eran personas que si en su vida no practicaban, digamos, el conservatismo, digamos, en una línea dura, sí eran personas que reconocían la importancia del buen comportamiento en general en una sociedad, porque una sociedad desordenada ni puede ser anarquista, pero ni siquiera puede ser capitalista en el largo plazo. Igual que una sociedad perezosa, una sociedad de perezosos, pues ocurre más o menos lo que ocurrió en Venezuela, ¿no? Donde la gente se acostumbró a que le dieran todo, a que el Estado le diera todo y a que tenían derecho a una casa. Entonces tú ves en Colombia, ves venezolanos que salen en las noticias, lo entrevista el periodista y el venezolano dice, yo le pido a mi presidente Duque que me dé una casa porque yo tengo derecho a una casa. Entonces, esos valores son los que hacen que funcione el capitalismo, además de las bolsas de valores, de los impuestos bajos, del mercado y de todas estas cosas. Ahora, para que antes que Oliver parta con la otra pregunta, ligándola a esta misma pregunta, generalmente la gente cuando habla de los conservadores se entienden de manera popular, ya sea por ignorancia o por otro tipo de circunstancias, que los conservadores son un grupo de personas que quieren imponer su moral al resto de las personas, que la quieren imponer al resto de las personas, pero a través del Estado. Pero, por ejemplo, acá nosotros tenemos en Chile un partido que se llama UDI, Unión Demócrata Independiente, que es un partido conservador, y tenemos un candidato presidencial, que es José Antonio Cast, que él fue enfático en afirmar que iba a derogar la ley de aborto de las 3 causales si llegaba a la moneda. ¿Acaso eso en una de estas personas que son conservadoras no es aplicar el Estado dentro de estos valores sociales? ¿Tú estás de acuerdo con que este tipo de partidos, este tipo de personas hagan ese tipo de situación? O sea, ¿te refieres a que Kass dijo que iba a prohibir el aborto? De manera estatal, claro. Claro. Mira, muchas cosas ocurren en nuestras sociedades de manera estatal, pero también podrían ocurrir de manera, digamos, anárquica. Es decir, esa es una confusión que yo también veo mucho. La gente cree, por ejemplo, que en una sociedad en anarquía no se podría prohibir tal cosa. Sí se puede prohibir tal cosa. Es decir, la anarquía no es ausencia de reglas. Y yo puedo tener en una sociedad la regla de que si a alguien se le ocurre matar a un bebé, pues a esa persona la expulsamos, le damos cadena perpetua, lo azotamos con látigos, lo que se nos ocurra. Ahora, yo creo que el aborto es un asesinato. Y en tanto que creo que es un asesinato, creo que los asesinatos deben estar castigados. Y entonces, claro, yo creo en la anarquía también, pero pues que crea en la anarquía no quiere decir que, por ejemplo, no vaya a usar las calles porque las calles fueron hechas a punta del robo de la gente, es decir, a la gente le robaron para construir las calles por las que yo ando. ¿Y qué hago? Pues me toca caminar por las calles. En este momento la sociedad está organizada así, y así como está organizada, yo creo que el aborto, en tanto que es un crimen y en tanto que es un asesinato, debe ser castigado. Y en este momento, pues el castigo se ejerce a través de unas cárceles que lastimosamente son manejadas por el Estado. Entonces, yo sí creo que el prohibir el aborto, el castigar el aborto, no es una cosa que vaya en contra del libertarismo. Perfecto. Vanessa, en ese mismo orden de ideas, yo veo, o sea, tú decías ahorita, estamos viendo unas cosas extrañas, unos estudios que tú citabas de muchachos, gente joven que no se está relacionando, que no tienen pensado casarse y todo esto, y así como una sociedad muy atomizada, ¿no? Yo encuentro un paralelismo entre ese individualismo atomista, así todo atomizado, creo que es Hayek, creo no, estoy seguro porque leí el libro. Hayek tiene un libro que se llama Individualismo, el verdadero y el falso, ¿no? Entonces él habla de este individualismo falso, que es este atomismo,
y hubo mucha confusión en los grupos de libertarios, ¿no? 3 personas ahí muy cercanas en Venezuela, unas muchachas jóvenes que se estaban formando en el liberalismo. Yo las vi caer, pero así, como unas mosquitas, en este discurso de, bueno, ya no solo del aborto en 3 causales, sino del aborto libre, ¿no? De la eutanasia. Se plantea el tema del matrimonio homoparental, ya no ni siquiera desde una perspectiva liberal de uniones civiles, sino de que el Estado sea el que autorice a la gente del mismo sexo a casarse, ¿no? ¿Cómo nos distanciamos nosotros de ese discurso? Porque entonces, cuando estamos hablando de mercado, parece que estamos hablando en los mismos términos del gobierno limitado, el Estado de Derecho, el respeto a la propiedad privada, del emprendimiento, y por otro lado, cuando tocamos estos temas que son el fundamento, porque el fundamento del capitalismo y de la economía y de una sociedad libre, obviamente, en la virtud, tiene que tener un código de valores, todo es filosofía, eso lo decía Rand, que también es una de las autoras que también pone confusión acá, porque entonces algunos de estos sectores libertarios citan a Rand cuando habla del aborto, pero no la citan cuando habla de la homosexualidad, que tenía una posición bien dura en contra de la homosexualidad. Son irreconciliables esas diferencias que tenemos los liberales conservadores. Yo me veo como liberal clásico, que es exactamente para mí lo mismo que el paleolibertario. Hay muchas semejanzas. Para mí es lo mismo, ¿no? Pero digamos que yo me quedo con la etiqueta de liberal clásico. ¿Son irreconciliables esas diferencias o hay un punto donde nos podamos encontrar? Yo veo, por lo menos en Brasil, Jair Bolsonaro, el movimiento libertario no se ha unido a Jair Bolsonaro, que obviamente es una persona, si se puede decir que es un conservador o es un liberal de estilo más clásico, más conservador. Entonces, los libertarios, yo digo progresistas, o que son afines al progresismo, por allá le están haciendo el juego al progresismo, hablando también en los mismos términos, en el mismo lenguaje, en los mismos términos, están planteando las mismas agendas de la izquierda. Y yo veo que no hay esa fusión entre libertarios y conservadores, que es la que básicamente ha hecho que la derecha y los liberales puedan políticamente, no electoralmente, porque electoralmente se pueden tener victorias, sino políticas, ¿no? Eso era algo que creo que leí de Axel Kaiser muy bueno, ¿no? Una cosa es un triunfo político y otra cosa es un triunfo electoral. Estas personas que están ya como al margen, que su anticonservadurismo los tiene como al margen, que nos ven en la otra acera, tú personalmente, ¿ves algún punto donde podamos reconciliarnos? ¿Hay alguna posibilidad de trabajar juntos? ¿O debe ser así, que ellos estén del otro lado de la acera y nosotros trabajando por otra parte? Bueno, mira, yo creo que uno tiene que ser práctico. Es decir, yo intento en todos los días ser lo más práctica posible y creo que, pues no sé, lo que yo he hecho en mi vida es, por ejemplo, cuando entré a trabajar en la radio, es un programa de un exministro de Álvaro Uribe Vélez. Evidentemente, un grupo importante de libertarios en Colombia me señaló mucho y dijo como, el corrupto, la gente de Álvaro Uribe, el centro democrático, todas esas cosas no tienen nada que ver con liberalismo. Bueno, pues a esa gente simplemente le dejé de hablar y ya. Y a la gente que siguió ahí hablándome para cosas, pues está bien. Y si alguien algún día me habló luego para decirme que necesitaba que lo apoyara en un asunto en particular, que en ese sí lo podía apoyar, pues lo hacía. Entonces yo creo que, es decir, no hay como, yo creo que perdemos el tiempo si tú y yo hacemos una cruzada por tratar de evangelizar a esta gente que tú estás diciendo, a estos liberprogres, por decirlo de algún modo, que ya, mira, en la vida personal tengo muchos amigos que son así y no tenemos peleas personales, pero creo que perdemos el tiempo tratando de convencerlos. Creo que esa no es la batalla. Además, te voy a decir una cosa, Oliver, que esto a ellos siempre les da rabia cuando les digo esto. Ellos son minoría. Por lo menos en América Latina, esta gente es minoría y no tiene futuro. ¿Por qué? Porque es que el sentido común llama, porque es que toda América, también Estados Unidos, no solo Latinoamérica, son países que están fundados
en bases de religiones, somos judeocristianos, somos, digamos, conservadores por naturaleza. En Colombia, alguien me decía el otro día, mira, fui a Colombia y la conversación de la esquina era, todo el mundo es conservador, digamos, no de partido, sino de su visión de la vida. La gente normal es como nosotros. La gente normal no anda abortando, no anda metiéndose drogas, no anda borracho todos los días. La gente normal se levanta, le toca trabajar duro, llega a su casa a dormir, no andar borracho, no quiere tener un aborto porque entiende que eso es traumático. Lo que menos quiere es eso. Sueña con una familia, papá, mamá, casarse, que le den un anillo, tener sus hijos. Esa es la gente normal. Esa es la mayoría de la gente. O sea, mira, cuando Gloria Álvarez dice, el otro día vino acá a Colombia y dijo que los conservadores estaban perdidos o que la derecha estaba perdida si no adoptaba todas estas cosas muy liberales en la vida personal, porque los jóvenes ahora y que la sociedad estaba cambiando y que la sociedad estaba yendo hacia esas cosas, me imagino que se refería a matrimonios homosexuales, abortos, drogas, todas esas cosas, y entonces que la derecha iba a perder si no lograba cautivar a esa gente. Eso es mentira, es completamente mentira. Yo cada vez veo más jóvenes incluso. O sea, la gente normal, nuestros papás, no está de acuerdo con esas cosas, ni le importan esas cosas. Nuestros papás le importa que el país esté bien, que no lo maten en la calle, que pueda tener trabajo, lo que le importa a la gente normal. Y yo cada vez veo más jóvenes tirándose hacia el conservatismo, porque es que ante esos excesos y esas cosas tan horribles que uno ve de estas feministas haciendo obras de arte con excrementos y todas esas cosas, la gente tiende a tirarse como refugio hacia el otro extremo y se da cuenta de la vulgaridad de todas esas cosas, vulgaridad en todo el sentido de la palabra, y se tira hacia el otro lado. Entonces yo creo que ni siquiera deberíamos esforzarnos por pelear con ellos sobre esas cosas. Lo que creo, es decir, yo cuando toco ese tema, cuando hablo digamos, del marxismo cultural, por decirlo de alguna forma, mi intención no es pelear con los liberprogres. Mi intención es mostrarle a la gente del común cuál es la estrategia de la izquierda, cuál es la nueva estrategia de la izquierda, para que estén atentos a esas cosas, para que el papá que me lee le diga a las hijas, ojo, porque yo veo, por ejemplo, que hay muchas feministas que en realidad no tienen nada que ver con izquierda ni quieren esas cosas, pero caen en esa trampa porque creen que todas las mujeres tienen que ser feministas. Entonces creo que lo que debemos hacer es en nuestra vida personal ser prácticos y estar con ellos en las cosas que podamos, en las luchas que podamos dar juntos, y en la batalla, dar la batalla no enfocada a ellos, que insisto, para mí son minoría y no tienen ningún, digamos, no son un peligro para nosotros, pues si lo queremos poner en esos sentidos, sino más bien alertar a la gente de cuál es la batalla de la izquierda para que no caiga más gente en eso. Yo comparto contigo lo que dice, haciendo una digresión aquí del tema del conservadurismo, de que viene ganando fuerza, y uno lo ve. Nicolás Márquez y Agustín Laje tienen 2 o 3 años ya que escribieron el libro negro de la nueva izquierda, y evento tras evento es a salón repleto, a salón lleno. Mucha gente joven, mucha gente joven. Yo los vi entrando la última vez, no sé si fue en Córdoba, en un auditorio, y bueno, a nivel de un rockstar, así como si fuesen entrados unos artistas, unas estrellas, y la gente les toma fotos, o sea, y realmente yo creo que yo aprovecho de decir que yo me siento muy orgulloso de esas 2 personas, porque creo que se han echado encima en Latinoamérica todo este tema de la lucha, de la batalla, digamos, ¿no? Contra todo lo que es el progresismo cultural, que no es cualquier cosa, porque está en todas partes. O sea, es una agenda demasiado fuerte. Era la digresión que quería hacer para darle la palabra a mi amigo Jorge. Sí. Esta es como una junta de templarios entre ustedes. De cruzado. No, bien, está bien. Vanessa, consulta. En otra entrevista que yo vi, también algunos datos, hay un tema bastante importante que me gustó mucho de tu parte, que hablabas tú de la escuela de Frankfurt, para acabar con la familia, Occidente, etcétera, etcétera. Y también uno ve entre las personas, que, bueno, yo en todo caso yo creo esa teoría, que existen, ¿no es cierto?, muchos conservadores y también muchos liberales que en realidad están medio confundidos y sacan a cada rato la figura de George Soros o de Rockefeller o de Rothschild, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más allá de esto de ser una teoría de conspiración, como lo dicen ellos,
que bueno, en todo caso la palabra conspiración no es nada más que una cantidad de personas que se juntan para tramar algo, o sea, eso no, quizás lo equivocado sería decir conspiranoia, ¿no es cierto?, que sería otra cosa. Pero cuando uno empieza a ver los datos y uno empieza a investigar, y uno se empieza a dar cuenta de que esta famosa escuelita tenía ciertos antecedentes izquierdistas o antecedentes de sí eliminación de ciertas figuras que Occidente considera con importancia, que es lo que nosotros denominamos valores, uno empieza a hilar que esto puede ser real, y no una simple conspiranoia, como dicen algunas personas, para burlarse de esto. ¿Qué crees tú de que esto puede ser de verdad real y verídico? Porque al fin y al cabo esto viene a ser algo que si fuese real, sería catastrófico para lo que nosotros consideramos realmente Occidente. No, pero es que totalmente, es decir, ellos lo dicen claramente. La Escuela de Frankfurt dice hay que buscar nuevos sujetos revolucionarios. Esa es la palabra que ellos usan, sujetos revolucionarios. Y bueno, ya como ustedes saben y como seguramente nuestros oyentes saben, pues sujetos revolucionarios vienen siendo las nuevas minorías, las mujeres, los homosexuales, los negros, los ambientalistas y todo esto. Y yo creo que la prueba de todo esto se viene a ver cuando una vez a mí alguien, un analista político que era asesor de un político de izquierda, me dijo, mire, en política usted no le crea nada de lo que la gente dice. Usted analice los hechos y la trayectoria de esa persona. Entonces, y creo que eso uno lo tiene que aplicar en su vida diaria. Si uno quiere creer en alguien, analice cómo se comporta esa persona. Para la gente que cree que todo esto es mentira, que es que estamos locos y que tenemos un gorrito de aluminio y nos inventamos todas estas cosas, pues miremos qué es lo que hacen cada uno de estos movimientos. Es decir, por ejemplo, los ambientalistas. Miren, en Colombia, por ejemplo, la guerrilla de las FARC que se acaba de supuestamente desmovilizar, pero eso es mentira. Ellos siguen con las armas, siguen con la cocaína, pero hay unos cuantos que están en el Congreso y dicen que se desmovilizaron. Esta gente dice que son ambientalistas y que luchan por el medio ambiente. De hecho, metieron una parte en la Constitución de cómo, pues, como de cómo conservar el medio ambiente en Colombia y no sé qué. Bueno, la guerrilla ha hecho, perdí la cuenta de cuántas voladuras, oleoductos y el daño ambiental que eso ha causado. De la misma forma, la guerrilla en Colombia también habla de los derechos de las mujeres y dentro del Acuerdo de La Habana, que se firmó entre la guerrilla de las FARC y Juan Manuel Santos en Cuba, ellos tienen un capítulo dizque, de política de género, de cómo ayudar a las mujeres en Colombia, ¿no? Bueno, resulta que en este momento ellos tienen un problema porque todas esas niñas que se encontraron cuando eran niñas, les estoy hablando de niñas de 8, 10, 12 años y que las violaban, están poniendo las denuncias ante la Corte Penal Internacional. Entonces tenemos unos ambientalistas que son los culpables de los desastres ambientales más graves que ha habido en Colombia. Tenemos unos guerrilleros feministas que son los que violaban a las niñas cuando tenían 8 años y así se puede ver con todos estos movimientos. Entonces, cuando uno analiza, digamos, el fondo de todos estos movimientos, yo creo que es muy claro. Es, por ejemplo, ¿por qué las feministas atacan iglesias? ¿Qué hace de daño la iglesia? ¿Por qué la iglesia les hace daño? ¿Por qué atacan la familia heterosexual? Miren, el otro día, y es tan evidente que a mí me sorprende más bien que la gente no se dé cuenta. El otro día estaba viendo televisión en Colombia y salía una señora que ella tiene su pareja mujer, es una actriz muy famosa en Colombia y salía haciendo una campaña contra el maltrato contra la mujer. Entonces, claro, como dicen, campaña en contra del maltrato a la mujer, pues todo el mundo dice, no, pues yo estoy de acuerdo, ¿cómo va a estar en contra de una campaña en contra del maltrato a la mujer? Y dan como que todo por hecho, como que todo lo que va a decir la señora tiene sentido. La señora llega y dice que el lugar más inseguro para una mujer es la casa. ¿Cómo uno va a decir que el lugar más inseguro para una mujer es su casa? O sea, esa frase en todo sentido es ridícula. Obviamente son ni en el sentido práctico, ni digamos en un sentido, digamos, romántico o algo así. Simplemente quieren satanizar la unión heterosexual, el matrimonio. Es decir, esta gente es evidente, compensarlo un poquito. De pronto yo entiendo que uno a primera vista no ande desconfiando de la gente porque uno suele confiar en lo que la gente le dice y uno suele confiar que la gente es buena.
pero con que alguien medio te mencione la duda y medio mires por encima, te vas a dar cuenta que esta gente termina atacando las iglesias, termina atacando la familia heterosexual, al punto que te dicen que el lugar más inseguro para una mujer es su casa donde hay un hombre. Que el más que el más peligroso para una mujer es el esposo. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, creo que a una persona racional, diciéndole, sembrándole la duda simplemente y mostrándole este tipo de cosas, le queda claro que definitivamente estas estrategias fueron pensadas desde antes y son una estrategia política y no son una cosa simplemente de que nos gustan los árboles o queremos ayudar a las mujeres o queremos ayudar a los negros. Ok, en otro orden de ideas, Vanessa, la política en Latinoamérica. Ustedes ahí en el Pan Am Post, y sobre todo tú que lo has seguido muy de cerca, tuvimos en Argentina el triunfo de Macri hace unos años, seguido después del triunfo, bueno, a mucha distancia de Duque. Vemos, yo no sé si tú lo ves, pero por lo menos yo lo veo, ¿no? La elección de Macri fue contra un candidato, el candidato más radical de la izquierda, ¿no? En Chile tuvimos algo más o menos parecido. O sea, Guille, creo que es el nombre del candidato que se enfrentó al presidente Piñera, era no de la izquierda más moderada, estamos hablando de la izquierda más radical. Entonces, pareciera que ese espectro de centro derecha, ¿no? Yo estaba leyendo algo en un libro que hablaban de la centroderecha y de la centroizquierda y cómo después de la caída del muro de Berlín, la centroizquierda se empezó a parecer mucho a la centroderecha y viceversa. Yo por lo menos ahorita que estaba acá en Chile, que me he dedicado a escuchar programas de radio y analizar cómo es el tema de la política, realmente, por lo menos en Chile, pasa más o menos eso, que entre la socialdemocracia y la centroderecha, las diferencias no están muy marcadas, ¿no? Entonces, si la contienda política se está moviendo entre el espectro de la centroizquierda y la centroderecha, parece que que la gente se aburre y se quiere ir a los extremos. En el caso de Macri de Argentina, bueno, a Macri se le tocó enfrentarse a un candidato no moderado, sino el de la izquierda radical, pero a fin de cuentas a Duque le pasó lo mismo, le tocó enfrentarse, a lo mejor no al candidato de la FARC, pero le tocó a Petro, que es un candidato de la izquierda dura, ¿no? Que podemos decir que también era el candidato de la FARC ahí solapado. Sin embargo, yo digo, bueno, sigue estando latente el peligro de que vuelva Cristina Kirchner a la Argentina, porque las encuestas muestran una favorabilidad. Creo que ella declinó recientemente a la candidatura. No sé si es un tema mediático, porque como la izquierda se mueve entre las sombras y con tanta intriga, entonces uno no sabe qué es verdad y qué es mentira. Pero lo cierto es que sí, uno ve la simpatía de la gente, de los ciudadanos, de muchos colombianos que simpatizan con Pedro, de muchos colombianos, de muchos argentinos que siguen simpatizando con Macri, si esto no representa un peligro de una vuelta de esta izquierda radical. Es decir, que vemos que la izquierda ya tiene un proyecto que independientemente de que ellos estén en el poder, ellos pueden tener era lo que decía Axel Kaiser, ellos pueden perder electoralmente, pero políticamente no pierden, porque sus agendas siguen adelante. Por lo menos acá en Chile, creo que el tema del cambio de género con 14 años de edad, algo así, lo firmó el presidente Piñera, y muchas de las cosas que la izquierda tiene en agenda ahora en el Parlamento las tiene que estar negociando el presidente Piñera, porque no tiene la fuerza en el Parlamento para ir adelante con los proyectos, ¿no? Entonces yo creo que la izquierda ha hecho un buen trabajo en el sentido de que estén o no estén en el Ejecutivo, mientras estén en los parlamentos, el proyecto de la izquierda sigue andando, ¿no? Hay la posibilidad de que en Colombia, si Duque no toma las medidas que tiene que tomar en materia económica, cabe la posibilidad de que se entronice ahí una izquierda radical así como la de Petro.
Mira, yo creo que a Colombia hay que analizarlo completamente diferente al resto de Latinoamérica. Yo creo que todo lo que has dicho es cierto, menos para Colombia. Es decir, si tú me preguntas a mí por qué creo que ganó Macri en Argentina, yo creo que ganó porque la izquierda estaba dividida. Recuerda que allá tienen el peronismo kirchnerista y el peronismo no kirchnerista. Claro, la izquierda estaba dividida, entonces Macri logró ganar en medio también de después de 10 años de kirchnerismo y una situación económica realmente difícil, que yo creo que eso hizo a mucha gente decir, bueno, soy de izquierda, pero intentemos darle la oportunidad a este, porque ya llevamos más de 10 años de kirchnerismo. Luego en Chile resulta que también pasó lo mismo, gana la derecha, pero gana una derecha tibia y en medio de una división de la izquierda. Y bueno, si tú analizas el resto, bueno, en Brasil también es una situación bastante diferente de analizar, pero en el resto de países, pues tenemos a Bolivia de izquierda, tenemos a Ecuador también de izquierda. Ahora, creo que en estos países la situación es supremamente complicada. En Argentina y en Chile creo que la izquierda les va ganando mucho terreno y que tienen mucho peligro. Ahora, si tú me preguntas en Colombia, Colombia es un país muy diferente. Colombia es un país en el que evidentemente la mayoría es de derecha, es decir, acá se hizo un acuerdo de paz y le hicieron toda la propaganda del mundo, sacaban propaganda literal en la televisión sobre cómo el acuerdo de paz iba a hacer que todos estuviéramos mejor, que ganáramos más y un montón de mentiras que se inventaron, un cuento de hadas y todas estas cosas. Y a pesar de que se hizo un referendo para preguntarle a los colombianos si querían o no que se firmara ese acuerdo, el acuerdo de La Habana entre la guerrilla de las FARC y Juan Manuel Santos, y la pregunta era, ¿quiere usted que se firme este acuerdo para conseguir la paz? O sea, es una pregunta completamente ridícula. Obviamente todos queremos la paz. Y a pesar de que preguntaran esa estupidez y a pesar de que el presidente le estaba haciendo campaña con toda la plata del mundo y que la guerrilla, escúchame esto, la guerrilla de las FARC es el primer cartel del narcotráfico a nivel del mundo entero. Eso quiere decir que tiene mucho, pero mucho dinero al nivel de organizaciones terroristas, pues, de Medio Oriente. Y a pesar de toda la plata de las FARC, sumado a eso que te estaba diciendo, en Colombia, en el plebiscito, la mayoría de los colombianos dijeron que no querían ese acuerdo. Colombia es un país que es por naturaleza de derecha, que es por naturaleza conservador. El problema que yo veo es que en Colombia no hay buenos líderes. Colombia se quedó con la figura de Álvaro Uribe Vélez, que a veces saca unas genialidades increíbles y que fue el presidente que salvó a Colombia de caer en el abismo y de caer en las manos de las FARC. Colombia estaba completamente tomado por las FARC y este señor llegó e hizo lo que tenía que hacer. Decretó estado de conmoción interior, tiraba bombas a los campamentos de los guerrilleros y eso a los defensores de los derechos humanos les parecía terrible, pero gracias a todas esas cosas, este hombre logró salvar al país y Colombia sigue amando a Álvaro Uribe Vélez. El problema es que no hay, digamos, un partido de derecha, el centro democrático está muy lleno de muchas cosas, muy, digamos, podrido por muchas partes, luego vienen liderazgos que no le llegan ni a los talones, digamos, al carácter de Uribe. Entonces yo creo que sea lo que sea, en Colombia no va a ganar la izquierda. Yo creo que va a seguir ganando lo que sea que esté más a la derecha, a no ser de que, ojo, porque esa votación que tú dices de Petro, digamos, no sacó la diferencia entre Petro y Duque no fue tanta, pero es que yo estoy completamente convencida de que Petro compró muchísimos votos, de que las FARC compraron muchísimos votos porque se lo jugaban todo ahí. Entonces, yo lo que creo es que en Colombia, así no haya una derecha de verdad, no va a ganar la izquierda y que la mayoría de los colombianos, incluso cada vez más y por las cosas que están pasando, se vuelven más de derecha. Entonces, pues esperemos a ver qué pasa más bien desde la oferta política que pueda haber, pero desde la demanda. Yo estoy convencida de que en Colombia hay mucha demanda de derecha. Los últimos 5 minutos que van quedando, Vanessa, que te lo agradezco mucho. Ha sido muy interesante conversar contigo y las respuestas que nos has dado. Eh, ¿Cómo te explicas, ya que sacaste el tema de las FARC, cómo te puedes explicar una burla de que se creara un partido de las FARC? Porque nosotros tenemos claro de que el partido político que se llama Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, perdón, ese será el grupo de combatientes, que luego se
forman un partido político que se llama Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Yo creo que cuando se forma un grupo de combatientes en un partido político, es un símil a cuando Pablo Escobar se candidateaba al, para ser presidente o para ser senador o diputado, no recuerdo bien, pero lo intentó. Solo que a él no se le aceptó, no se le aguantó, por decirlo así. Han caído el Chapo Guzmán, cayó Pablo Escobar. ¿Cómo te explicas de que ahora esta burla que se crearon en el año 2017 como partido político las FARC, y más encima que no hayan sido capaces el gobierno colombiano en todas sus fases desde que se forman las FARC como grupo combatiente de eliminarlos así radicalmente? O sea, que ha sido una cosa de fusionamiento masivo de este grupo de personas. Bueno, mira, eso es muy extraño, eso del nombre, de que no hayan cambiado el nombre es muy extraño y yo todavía no me explico por qué, pero te voy a decir una cosa. En El Salvador sucede lo mismo. El FMLN, que es ahora el partido de gobierno, el presidente de El Salvador es un guerrillero, es decir, es una cosa ridícula. También se siguió llamando igual. Entonces, alguna razón debe haber que es muy interesante algún día, no sé, buscar por qué, pero yo todavía no la tengo. Y cuando fui a El Salvador también pregunté a ver si hay alguien entendía por qué y nadie me supo dar respuesta. Y mira, todas estas cosas son copiadas. La estrategia, el acuerdo de paz que se hizo en El Salvador es prácticamente igual al de Colombia, solo que el de Colombia es peor. Es decir, esta gente de verdad que aprende muy bien de las experiencias internacionales y son un movimiento internacional muy importante. Ahora, eso que tú me preguntas de por qué no se eliminaron a los guerrilleros, por qué se llegó a este punto en este momento, es también una cuestión muy importante de analizar, y yo creo que alguien que tenga los contactos convenientes y los contactos indicados puede hacer un muy buen libro, así como de trama de lo que hay detrás de la política respecto a esto, porque les voy a contextualizar un poco lo que sucedía en Colombia cuando Álvaro Uribe Vélez deja el poder en su segundo periodo y lo toma Juan Manuel Santos. Recuerden ustedes que Juan Manuel Santos es el escogido de Álvaro Uribe Vélez, es el ungido de Uribe. Y Uribe dice, es por este que hay que votar. Es decir, los colombianos votan por Santos porque Uribe les dice que Santos va a continuar su política. Cuando Santos coge el poder, la guerrilla no era nada. Es decir, el 3% del total de los homicidios en Colombia era lo que estaba asociado al conflicto con la guerrilla. 3% no es nada. Es decir, los guerrilleros no eran nadie. Y no eran nadie porque no tenían cocaína, y no tenían cocaína porque Álvaro Uribe Vélez, además de bombardear todos los campamentos de las FARC, había fumigado todos los cultivos, entonces ya no les quedaba hectáreas y entonces ya no tenían dinero. Entonces no tenían dinero, estaban perseguidos, no tenían absolutamente nada. Esta gente no era nada. Entonces, cuando llega Santos al poder y baja y dice que va a hacer un acuerdo con estos guerrilleros, cualquier persona alejada de las tendencias políticas, es decir, pensando con una mente de estrategia, te va a preguntar a ti, ¿por qué sentarse a darle tanto a estos señores que no tienen nada? Es decir, no tienen el poder, ya no tienen nada, están prácticamente hechos miseria. Detrás de eso hay una historia muy interesante que creo yo que es la clave de este asunto, y es el hermano de Juan Manuel Santos, uno de los hermanos de Juan Manuel Santos, que es un escritor que desde siempre ha sido de izquierda y que fue muy amigo de Gabriel García Márquez. Este señor desde siempre ha sido de izquierda, entonces, digamos, yo he escuchado teorías ya psicológicas y en términos psiquiátricos de que tal vez es este señor. De hecho, este señor fue el primero que fue a hacer los contactos con los guerrilleros para que hicieran un acuerdo y todo esto. Le estoy hablando del hermano de Santos, que es socialista. Y he escuchado teorías de que, ustedes han escuchado eso del incubus y el sucubus, que es, bueno, es como un ente que posee, que lo maneja, digamos, intelectualmente, psicológicamente al otro, y eso pasa. Todos, digamos, en nuestra vida hemos tenido por lo menos un ejemplo de alguna pareja, ya sea de amigos o de esposos o de hermanos, que uno maneja al otro de una manera que uno no sabe cómo, y uno se pregunta, pero ¿y este por qué lo manda así solo con una mirada? Bueno, hay una teoría que dice que tal vez el hermano de Juan Manuel Santos tenía esa relación con Juan Manuel Santos, y Juan Manuel Santos también es un hombre que tiene una personalidad que si uno le ve los discursos y ve su forma de actuar,
Es un tipo con el ego muy alto, y es un tipo tal vez a veces, por momentos que uno puede comparar a Hugo Chávez o a Maduro cuando dicen esas ridiculeces que uno dice, pero este señor no se da cuenta de que eso no se lo va a creer nadie, o igual lo dice. Es decir, alguien que es capaz de decir ese tipo de cosas, una persona que tiene por lo menos un leve desvarío mental o que tiene un ego tan alto que cree que él es tan inteligente que los demás son tan brutos que le van a creer cualquier disparate que esté diciendo. Entonces se combina para mí un Santos que tiene ese ego tan elevado con un señor que tal vez lo estaba manejando, que es su hermano y que es un socialista de verdad, y le dice, acá usted se puede ganar el Nobel, usted puede pasar a la historia a nivel internacional como el hombre que hizo la paz en Colombia con unos guerrilleros que están completamente debilitados, y además podemos hacer un negocio enorme, porque ¿cuánta plata creen ustedes que le dieron los guerrilleros a Juan Manuel Santos y a su hermano por darles todo lo que tienen hoy? Están en el Congreso, están libres, hicieron de todo, consiguieron de todo. Entonces, yo creo que detrás hay una historia de política increíble y bueno, esta gente obviamente también compró a la justicia y bueno, en este momento la justicia colombiana está completamente tomada por la izquierda y ahí sí que tenemos un enorme problema, pero entonces sí, yo creo que el que logre reunir los contactos y contar esa historia tan interesante que puede haber detrás de eso, pues se va a hacer un genial libro que va a quedar para la historia, pero creo que por ahí va el asunto de por qué Juan Manuel Santos hizo eso. Maravilloso. Bueno, para despedirnos, ya, Vanessa, por ahí por el WhatsApp me llevan loco, mandándote mensajes que te quieren, que te adoran, que te admiran. Tienen un séquito ahí de admiradores, venezolanos y de todas partes acá de Latinoamérica. Vanessa, ¿qué podemos esperar en los próximos años de Vanessa Vallejo? ¿Incursionas en la política? ¿Te ves como una parlamentaria? ¿O tú crees que tu trabajo va a quedar simplemente confinado al tema de divulgación, académico, intelectual? ¿O te veremos en el terreno político, defendiendo nuestras ideas, haciendo política, literalmente, por tu país, por Latinoamérica? Porque yo creo que los libertarios, los liberales, al final vamos a hacer lo que la izquierda siempre ha dicho que hay que hacer, pero que jamás ha hecho, que es hacer algo así parecido como, digo yo, una comunidad de naciones donde verdaderamente podamos nosotros convertirnos en un bloque importante dentro del continente, ¿no? Pero la pregunta, bueno, es esa. ¿Tienes dentro de sus planes, Vanessa Vallejo, incursionar en la política o no? Yo creo que es una estrategia necesaria, pero en este momento, digamos que a mí las condiciones externas no me dan para participar en política. He tenido ofrecimientos ya, sin embargo, los he rechazado porque digamos que no tengo la fuerza suficiente y no sé en qué momento la pueda tener, porque tú sabes cómo se manejan los partidos. Los partidos son una cosa de poderes, de egos, de dineros, que si yo en este momento, en la condición en la que estoy, entro a un partido, voy a terminar es teniendo que hacer lo que el partido me diga que haga. Y evidentemente yo no voy a hacer eso porque ni voy a hacer cosas que no quiero hacer, ni voy a decir cosas que no creo. Entonces, en este momento, en Colombia por lo menos no se puede, pero además Colombia está en una situación muy difícil, digamos, muy pesada. Hay amenazas, a mí me han hecho amenazas, me da miedo esas cosas, tenemos a los guerrilleros a punto de, yo creo que esto va a estallar y creo que en Colombia va de nuevo a haber una guerra terrible, bueno, una guerra no, porque no es como que dos bandos hayan decidido pelearse, sino que vamos a ver otra vez a estos guerrilleros estallando bombas y haciendo cosas por todas partes, entonces también está muy peligrosa la situación, pero entonces por ahora la política no, pero yo sí creo que la política es un arma necesaria y una estrategia necesaria que debiéramos utilizar todos los libertarios en la medida de lo posible y sin ceder, por supuesto, a nuestros valores y a nuestras convicciones, que al final es lo único que nos queda, porque yo sí creo en eso de que la felicidad, más allá del dinero es una cosa momentánea, viene de hacer todos los días lo correcto y de esforzarse por hacer lo que uno cree que está bien todos los días. Entonces, si no dañamos eso, adelante con la política, entonces vamos a ver si de pronto más adelante se dan las condiciones para eso. Muchas gracias, Vanessa. Muchísimas gracias. Me encantó la entrevista. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Y nosotros nos encontramos la próxima semana. Que esté muy bien.